Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. It is springtime in the northern hemisphere. With springtime comes more time outside, cleaning the yard and getting it ready to produce. My yard has sections of grass, flowers, fruit trees, and a vegetable garden. In the spring, I spend time getting each area ready for summer. Important vocabulary in the story includes primavera, spring, jardín, yard, huerto, vegetable garden or fruit orchard, yuyos, weeds, podar, to prune, semillas, seeds, and césped, grass or lawn. I hope you enjoy Preparando mi jardín. Es la primavera en el norte. La nieve se derrita y las plantas empiezan a florecer. En la primavera, yo empiezo a pensar en mi jardín. Mi jardín es muy grande y requiere mucho trabajo. La mayoría de mi jardín es césped. Tengo 2 caballos que comen el césped en una sección del jardín. También hay césped enfrente de mi casa y detrás de mi casa, donde mis niños juegan. En la primavera, camino en el jardín y limpio el césped. Limpio el césped por recoger basura y ramas. En el invierno, la nieve esconde las ramas y basura. Es más complicado limpiar el jardín en la nieve. Entonces, cuando la nieve se derrita en la primavera, necesito limpiar el jardín. Es importante limpiar el césped porque no quiero problemas cuando corto el césped con el tractor. Tengo un jardín grande, entonces uso un tractor para cortar el césped. Después de limpiar el césped, me enfoco en los espacios de mi jardín que contienen flores. Me gustan mucho las flores. En mi jardín tengo rosas, margaritas, tulipanes y lirios. Los tulipanes son las primeras flores de crecer en la primavera. Me encantan los colores de los tulipanes, con sus tallos verdes y pétalos de amarillo, blanco, rosado y morado. En mi opinión, los tulipanes son un símbolo de la primavera. Quiero ver mis tulipanes cuando crecen. Entonces, necesito sacar la mala hierba del jardín. La mala hierba o yuyo es la planta que no quiero en el jardín. Los yuyos crecen rápido. Paso mucho tiempo sacando los yuyos del jardín. Después de sacar los yuyos, pongo mantillo alrededor de los tulipanes. El mantillo impide el crecimiento de los yuyos y fertiliza la tierra. Además de preparar los tulipanes, necesito preparar los rosales. Los rosales son las plantas que producen rosas. Preparo los rosales por podarlos o cortarlos. Los rosales pueden ser muy grandes. Es importante podar los rosales
para estimular a las rosas. Cuando podas los rosales, producen más rosas. Necesito sacar los yuyos que crecen cerca de los rosales. Los yuyos no son bonitos como los rosales. Después de sacar los yuyos, doy comida a los rosales. La comida es un fertilizante especial para rosas. Combino el fertilizante con la tierra. Después, pongo mantillo alrededor de los rosales. Otra vez, el mantillo es importante porque bloquea los yuyos y fertiliza la tierra. Me gustan mucho las rosas. Tengo rosas rosadas y rojas. Huelen increíble. Entonces, puro los rosales, saco los yuyos, doy comida a los rosales y pongo mantillo. Cuido a mis rosales porque me encantan las rosas que producen. Después de limpiar el césped, sacar los yuyos del jardín, poner mantillo y podar los rosales, doy mi atención a mi huerto. El huerto es un espacio especial del jardín donde tengo plantas que producen vegetales y frutas. En mi huerto cultivo una variedad de vegetales y frutas. Cultivo hierbas, tomates, jalapeños, cebollas, zanahorias, ruibarbo, fresas, manzanas, duraznos, frambuesas, moras y más. Chequeo mis árboles frutales. Mis árboles frutales producen manzanas, duraznos y cerezas. Tengo 3 manzanos. Los manzanos producen manzanas verdes y rojas. Mi manzano favorito produce una manzana que se llama Macintosh. Está muy rica. Típicamente, podo los manzanos en febrero. Es importante podar los manzanos cuando están dormidos. Si podas los árboles frutales tarde en la primavera, pueden tener infecciones. Tengo 2 durazneros. Los durazneros producen duraznos muy dulces. Uso los duraznos para hacer jalea y tartas. Pero en la primavera, los durazneros no producen nada. La primavera es el momento de podar los durazneros. Cuando podo los durazneros, imagino los duraznos dulces que voy a tener en agosto. Tengo un cerezo. El cerezo produce cerezas dulces. Me encantan las cerezas. Son una fruta pequeña, pero excelente. Solo hay un problema. A los pájaros les gustan las cerezas también. En la primavera, podo el cerezo y fertilizo y pongo mantillo alrededor del tronco. Después doy mucha agua a todos los árboles frutales. Después de cuidar a los árboles frutales, doy mi atención al huerto vegetal. Preparo la tierra. Limpio la tierra de basura, ramas y yuyos. Fertilizo la tierra. Como tengo caballos y gallinas, tengo mucho fertilizante natural. Combino el fertilizante con la tierra. Es muy temprano para muchas plantas, pero en la primavera planto lechuga y cebollas.
Pongo las semillas en la tierra preparada. Pongo agua suficiente en las semillas. En poco tiempo, voy a comer la lechuga de mi huerto en una ensalada verde. No puedo plantar muchas semillas en el huerto, pero puedo plantar semillas en recipientes especiales en mi casa. Preparo recipientes para tomates, jalapeños y hierbas. Planto unas semillas en cada recipiente y pongo los recipientes en una ventana con mucho sol. En poco tiempo, las plantas crecen. Me gusta ver todas las plantas pequeñas y verdes. Imagino los vegetales deliciosos que van a producir. Las hierbas producen comida rápidamente. En poco tiempo tengo cilantro que puedo poner en mis ensaladas y salsas. Tengo orégano para los espaguetis y perejil para chimichurri. Tengo albahaca que como con tomates y queso mozzarella. Tengo menta que pongo en mi limonada. Las hierbas son deliciosas. Es mucho trabajo tener un huerto, pero hay muchos beneficios. Hay muchos estudios de los beneficios de trabajar con la tierra. La tierra tiene un efecto antidepresivo. Estar en el sol estimula el sistema humano con la producción de vitamina D, serotonina y melatonina. Trabajar con la tierra baja el estrés. Las personas que trabajan en la tierra típicamente son más felices. En julio, agosto y septiembre voy a cosechar las frutas y vegetales de mi huerto. Voy a recoger los tomates maduros y cortarlos para una ensalada. Voy a recoger las cerezas y preparar una tarta. Voy a recoger los jalapeños para poner en un pico de gallo. Voy a recoger las hierbas para sazonar mi comida. Pero ahora, en marzo, voy a hacer todo el trabajo para preparar mi jardín. El fin. Gracias por escuchar. Rachel works in fruit production research and requested a story about gardening. As I spent this last week cleaning my yard, I thought I would speak from my own experience. I hope the vocabulary I used applies to you as well, Rachel. Today, I would like to thank James, who said, "Thanks for sharing such great resources. The simple stories are the perfect level for taking my Spanish reading and listening to the next level. Keep up the great work." Gracias, James. I love hearing from my listeners. You have given me such amazing support and wonderful ideas for stories. I love reading your notes, and I am enjoying writing stories based on your requests. If you are interested in supporting this podcast, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support me by subscribing to this podcast, following me on Instagram or Facebook at Small Town Spanish Teacher, or giving me a listen and a like on YouTube. And as always, if you have a story request, please send me an email at smalltownspanishteacher@gmail.com. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted.
If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.